También queremos, el tema más importante de la marcha es intentar cambiar. Vamos a intentar que Altosano de Vizcaya siga y que tenga futuro. Ahora y termino, que está lloviendo. Adiós de mi compañero. A los responsables de la guerra ha sido patente su falta de carácter negociador. Yo iría más lejos. Después de 6 meses, aún no han dicho qué fórmula empresarial diseñan. No han dicho cómo van a financiar ni sus propios planteamientos. Planes y dineros son literatura y mala. Bueno, desde la Confederación del Metal de ELA, de las medidas que las administraciones están pretendiendo llevar a cabo. No cabe duda que esta marcha es optimista. La siderurgia vasca se le puede estar el vamos a salir triunfantes, vamos a conseguir que Altosano siga generando empleo y riqueza para todo el pueblo vasco. Muchas gracias. Vamos a ver, compañeros. necesitamos 500 para agua. Sácanos, que se ha acabado.
aldeko borroka egiteko prest gaudela adierazten nahi dugu martxa honekin. Ez dugula amore emanen kapitalisten interesekin eta aurreinen diogula. Aurrera denok!
Bertako Euskaldun Unibertsitate mutilo egian diotsu. Me parece muy bien, un gran compañerismo, una moral muy alta y por eso que iremos todos a Madrid. Y venimos aquí pues a luchar por nuestro puesto de trabajo. Todos somos compañeros, estamos en el mismo tren, en el mismo barco y que si se hunde pues nos unimos todos. Porque esto nos afecta a todos, entonces estamos todos bastante concienciados en cuál es el fin de esta marcha. Lo bonito de esta marcha es dañar lazos de amistad con la gente de los pueblos que pasamos, que ha sido muy bonito y muy emotivo. Yo voy a sacar los coches de mis cocheras, yo voy a hacer todos los medios que pueda. Hablé con los vecinos, he reunido al pueblo, efectivamente, para que haya buen comportamiento y a toda esta gente que se le dé una buena acogida en el pueblo de Quintanapaya, porque eso es mi mayor satisfacción. Estoy solidarizado totalmente con ellos. Estamos aquí charlando y sobre todo les deseo que lleguen a Madrid en buenas condiciones físicas, que consigan su objetivo y no solamente estoy con ellos, estoy a favor de todo el que esté en contra de este efecto gobierno que se llama socialista.
con 2 camas y luego otra. Mi hijo duerme en el suelo, aunque sea que tengo un hijo en casa conmigo. A usted no le importa dormir en el suelo porque lo haga alguien, ¿eh? A ver si está por aquí el chofer del autobús número 6. Vale, vale. En nombre del ERMA, en nombre de la corporación que me honro en presidir, os doy a todos la enhorabuena, os doy a todos la bienvenida y la enhorabuena os la doy por el ejemplo que estáis dando de coherencia, de unión, de orden y todo que digno del mayor encomio. Con lo cual, animo handiekin Istiko Madriderat, gu eta gero hainbeste euskaldun etorriko direnak egun horretan Euskal Herritikan. Levanta la jeta. Levanta la jeta, joder. la alcaldesa ha decidido hacer un aporte económico para sufragar los gastos de la marcha de 10.000 pesetas. Os deseamos que tengáis éxito
Hombre, amigo. Y nos vamos a Madrid a quemar la PSI. Segovia. Espero que tengáis una grata estancia en nuestro pueblo que os brinda su hospitalidad, facilitándoos prácticamente todos los locales de que disponemos, para que podáis descansar, apoyando así vuestras aspiraciones que consideramos justas. Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podemos ver todo el mar. Dicen que aquí es grande como un salar, que hay muchas casas. Así, confía como caidor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, hay que dudar, porque mi fin que todos van a entender.
paséis una noche agradable en nuestro municipio, compañeros. Por lo tanto, compañeros, adelante y así hasta Madrid, compañeros. Muy fácil de decir. Ongi etorri, a Pozuelo. Muchas gracias. Gaurko egunean eta Burdinaren martxa Madrilera ailegatu denean, hemen naiz eta hemen gara euskaldun asko Burdinaren martxa honetan eta Euskal Herriko langileekin bat egiteko. Pero siempre igual.
mí me parece que ha sido totalmente formativa. Hemos tenido un apoyo por parte de la gente, algo extraordinario, que en principio yo estoy plenamente convencido que ninguno de los marchistas pensábamos que iba a ser tal, ¿no? La historia que he escuchado de nuevo.